Evangelio del 8 de septiembre de 2012, Mateo 1, 18, 23. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Efectivamente vemos este momento álgido, podríamos decir, al regreso de la Virgen de las montañas de Judea, después de haber pasado unos 3 meses con su prima Isabel. Ya estaba desposada, es decir, estaba casada legalmente, aunque todavía faltaba que vivieran juntos. El matrimonio en aquel entonces se celebraba de manera formal delante del jefe de la sinagoga, el sacerdote, y el que tenía derecho a reclamar a la doncella era precisamente algún pariente de la misma tribu, para que no se mezclaran. Por eso sabemos que tanto la Virgen como José eran descendientes de la tribu de David. De otra manera, no hubiera podido José pedir a la Virgen María como esposa. Y estando todavía ya comprometidos, ya dijéramos así, legalmente casados, como si dijéramos ahora con el matrimonio del civil, y faltando ya el hecho de vivir juntos, cuando regresa, José se da cuenta que está embarazada. Y José, que era un buen hombre, pues piensa dejarla en secreto, como echarse la culpa de ese embarazo, no sabiendo de qué es, pensando que había habido alguna falta. Y sin embargo, el Señor, cuando ve ese corazón bueno de José, pues le manda al ángel para explicarle de quién es hijo el bebito que está en el vientre de María. María también vemos cómo sufre. ¿Qué habrá sentido la Virgen al ver la mirada de José sobre su vientre, sobre sus ojos? Una mirada quizá inquisidora, quizá de tristeza, quizá de reproche. Al no saber, María nunca le dice nada directamente a José, no se defiende. Espera pacientemente y pone toda su esperanza en Dios, como desde el principio. Y Dios actúa a través del ángel. No temas recibir a tu esposa, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y aquí es bien importante recalcar que Jesús de ninguna manera es hijo real, hijo fisiológico de José. Jesús es hijo putativo, es decir, es hijo legal, porque nace en matrimonio. Por lo tanto, según la ley judía, es un hijo legal de José. Pero Jesús se ha concebido del cuerpo purísimo de la Virgen por la fuerza del Espíritu Santo. Y comenzamos a ver a María, que hoy celebramos precisamente su nacimiento, con esas grandezas, con esas glorias que nos dice San Alfonso María de Ligorio. Purísima tenía que ser la nueva arca de la alianza, porque si la primera arca de la alianza se había construido con todo esmero para llevar tan solo el maná, ¿cómo tendría que ser la Virgen Madre, de donde iba a tomar la parte biológica, el Verbo eterno del Padre en su encarnación? Tenía que ser purísima también. Y verdaderamente en ella se concibe el Señor. Y seguramente se concibió igual en el sentido de iniciar
en una célula de la Virgen, en una célula, un bebito unicelular, el Señor Jesús, y comenzó a crecer en el vientre de la Madre de María. Así que verdaderamente podemos decir y reconocerle ese título primero que se le dio, María Madre de Dios, porque tomó de su cuerpo para encarnarse el Señor Jesús. Por María nos ha llegado la salvación al mundo, porque podemos leer aquí, como leemos, el nombre que le pide el Señor Dios a través del ángel, que se ha puesto por José. Tú le pondrás por nombre Jesús. El nombre en hebreo es Yeshua, que quiere decir Dios salva, o la salvación de Dios. Qué nombre tan hermoso verdaderamente, la salvación de Dios, Dios salva. Por eso dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por eso vamos a ver también en el transcurso de los evangelios cómo Jesús perdona los pecados. Precisamente a eso ha venido. La Virgen es verdaderamente un canal de gracias. San Alfonso María de Ligorio nos dice que todas las gracias nos han llegado por ella. Y es cierto, porque el Señor de la gracia, es decir, Jesús, se ha encarnado y ha venido a través de la Virgen. Quiso hacerlo así. Plugo a Dios, quiso Dios que su Hijo naciera a través de la Virgen María, de la Santísima Virgen. Dice también San Alfonso, ¿cuándo se ha oído que aquel reo de muerte que tenga por abogada a la madre del juez le haya ido mal? Nosotros, queridos hermanos, acudamos precisamente a la intervención, a la intercesión amorosa de nuestra Santa Madre María y pidámosle con fe confiada que interceda ella por nosotros ahora y en el juicio delante de su Hijo. Y alegrémonos, porque esta Madre purísima nos las ha regalado precisamente el propio Señor. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu le quisieron que así fuera, para que pudiera el Hijo, colgado en la cruz, decirle a Juan y con Juan a todos nosotros, ahí está tu Madre. Que Dios les bendiga.